Ahí estamos. Bueno, el tema de hoy es quebrantamiento. Sí, ahí les pasé la clase. Va a quedar Sí, grabada, así que la pueden revisar. Arrancamos con este texto de 1 Corintios 2, 12 y 13, que dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula, que proviene de Dios. Hemos hablado del Espíritu Santo hace poquito. Para que sepamos, esto es lo interesante, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que hay un comunicador a través del Espíritu Santo que es el que nos va a decir qué cosas Dios nos ha concedido. ¿Sí? No hay otro medio. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, otra vez con mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Recordemos que nuestra conformación original somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, fuimos creados a través de él a semejanza y imagen de ese espíritu, ¿sí? Por eso acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Tomamos como base Salmo 51:17, dice: los sacrificios de Dios es la experiencia de David, ¿sí? Porque el quebrantamiento, si hay alguien que lo experimentó y lo tenemos más desarrollado, es David, ¿no? El Salmo 51 y el Salmo 32, él habla sobre su arrepentimiento. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. David, porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios, entendía y conocía a Dios. ¿En qué sentido? En que a Dios le agradaba este tipo de corazón. ¿Cuál corazón? Quebrantado, contrito y humillado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única forma en que Él pueda trabajar en nuestra vida. Siempre hablamos, ¿no es cierto? Y hablamos muchas veces sobre el tema de lo que significa el orgullo o la altivez, son los principios de la caída, primero no se puede aprender, me siento autosuficiente, independiente, y son todas las características contrarias a la humildad, ¿sí? Entonces, esa humildad es necesaria. Y el quebrantamiento ocupa un lugar muy importante, es una clase muy importante esta, porque sin quebrantamiento no llegamos a conocer a Dios y eso es muy importante. ¿Se acuerdan que acá al comenzar dices, para que sepamos, el quebrantamiento nos va a permitir esto? Es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Entonces, el quebrantamiento es algo muy importante. Dice, el mundo nos enseña a evitar el dolor, ¿no? Hasta una congregación pseudo cristiana que dice pare de sufrir. Bueno, em, el Padre, nuestro Padre Celestial, nunca le dijo pare de sufrir a Cristo, porque si no, no cumplía propósito, no llegaba a la cruz. El dolor y el sufrimiento es parte de lo que Dios enseña, ¿sí? Para nuestra vida, solamente que tenemos que entenderlo correctamente, ¿sí? Entonces, el mundo, acuérdense que nos creó el Espíritu no del mundo, sino el Espíritu de Dios. El mundo nos enseña a evitar el dolor, a ocultar nuestras heridas y a mostrarnos fuertes. Eso hace el mundo. Pero en el reino de Dios, el quebrantamiento no es una debilidad, sino el inicio de la sanidad. ¿Sí? El enfoque que se le ha dado a esta clase tiene que ver con la sanidad. ¿Por qué? Porque es necesario el quebrantamiento sobre todo de nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, ¿se acuerdan? El pensamiento, las emociones y la voluntad. Tiene que ser quebrado porque para que Dios pueda obrar en nuestro corazón. Bienvenida Nelly, los que se van sumando. Bienvenida. Buenas tardes, sí, Buenas disculpe. tardes. Dice, muchos hemos llegado a Cristo con traumas profundos, aunque la salvación tras... Ustedes están viendo, ¿no? La página, sí. ¿Está compartida? Quería preguntarle. ¿Están viendo? Sí. En la pantalla. Bien, bien. Gracias. Dice, muchos hemos llegado a Cristo con traumas profundos y aunque la salvación transforma el espíritu, muchas veces el alma sigue cargando heridas, patrones y creencias dolorosas. Acuérdense que
El Espíritu de Dios viene a nuestro espíritu, impacta sobre el espíritu porque Dios es espíritu, pero el alma necesita una y otra vez que le hablemos, que la sanemos, porque las heridas caen ahí, ¿sí? Sobre las formas de pensar, sobre las emociones y sobre la voluntad. Entonces, es muy importante que esos traumas que hemos tenido, pueden ser traumas de niño o heridas, las podamos también entender que pueden ser sanadas, que son sanadas a través del quebrantamiento que Dios produce en nuestro corazón, pero con un objetivo, sanidad, ¿sí? Ser sanos, ser completos en Él. Dice, mucho hemos llegado a Cristo con trauma, bueno, ahí lo leímos, y es en el quebrantamiento genuino donde el proceso de sanidad empieza, ¿sí? Muy importante quebrantamiento. ¿De qué manera comienza el proceso? Primero, reconocer la herida. El primer paso no es negar el dolor, sino reconocerlo delante de Dios. ¿Es fácil reconocer una herida? ¿Qué les parece a ustedes? Esto sí le quiero preguntar. ¿Es fácil reconocer una herida? A ver, pueden prender el micrófono. Herida puede ser un trauma, algo que me pasó. Eh, por lo que, por lo poco que yo entiendo y ahora en Cristo, eh, hoy puedo reconocer las heridas que tuve en el pasado o no, no en la infancia, sino también heridas recientes, que a lo Sí, mejor en la vieja naturaleza no lo interpretaba de esa manera. perfecto. Hoy sí, hoy en Cristo puedo reconocer las heridas. Bien, eso es muy importante. Porque como dice ahí Fabi, ¿no? En la vieja naturaleza o caída, tratamos de ocultar más bien, ¿no? Que no se note la herida. Entonces eso genera todavía más trauma, ¿no? Cuando no sanamos, empezamos a hacer, tenemos otro tipo de mecanismos, ¿no? Se puede hablar de mecanismos de rechazo, de abandono y todos esos mecanismos que surgen porque no hay traumas no sanados. Entonces es muy importante que podamos reconocer la herida para sanarla, ¿sí? Para sanarla. Dice, como hizo David en el Salmo 51, nos acercamos al Señor sin máscara, con un corazón quebrado, pero sincero. Eso es lo que le agrada a Dios. Si nos ponemos en la posición de un papá quiere saber qué le pasó al hijo. No importa lo que le pasó, pero que se lo cuente. ¿Qué dolor tiene? ¿Qué pasó con ese hijo, no? Entonces es sumamente importante que se manifieste esa herida y que el Espíritu Santo nos guíe a poder ver la profundidad también de esa herida que ha causado a nosotros. A veces tampoco la vemos nosotros, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar. Es decir, reconocer el dolor sin huir de él. ¿M? El quebrantamiento comienza al dejar de aparentar y dejar que Dios toque la herida. El quebrantamiento abre la puerta para que el Espíritu Santo entre no solo a consolar, ¿sí? Porque Dios es consolador, sino a restaurar. Qué importante también esto, ¿no? Acuérdense que Dios es restaurado y la función que tiene el Espíritu Santo en nosotros, que trajo Jesús, fue restaurar todo lo que pasó. Cuando dice a salvar también o restaurar, es dejarnos a nosotros en una posición aún mejor que la original. Sí, porque lo hacemos ahora con un segundo Cristo, con el segundo Adán, ¿no? Que habla Corintio. Entonces, es importante esa obra del Espíritu Santo que nos viene no solo a consolar, sino a restaurar. El segundo punto, habíamos visto herida, ahora el proceso, ¿cuándo comienza, no? El quebrantamiento. Perdonar para sanar. Este es todo un tema, ¿no? Un capítulo aparte, el perdón. Muchos no sanan porque no han perdonado el daño ni han soltado el dolor. A veces hay que perdonar incluso el pasado, el trauma y a uno mismo. La resolución de los traumas se inicia con el perdón.
perdonar al agresor, a uno mismo y al pasado. El perdón es el inicio de la sanidad del alma. Saben que el perdón, necesitamos varias clases de perdón y siempre uno aprende como una arista nueva del tema de perdón, pero sí o sí entendemos por el espíritu, aún en lo científico, esto lo siguen, lo están hablando mucho, el perdón es necesario para la sanidad. Sin perdón no hay verdadera sanidad del corazón. Es difícil perdonar, claro, humanamente es imposible, diría yo. ¿Cómo se puede perdonar aberraciones del ser humano, ¿no? Como un asesinato. Hoy estaba viendo esos asesinatos, no sé si lo vieron a nivel nacional, a esas chicas, aquí en nuestra ciudad, ¿sí? Ese asesinato con a un jovencito de 25 años. Entonces, esas cosas no son fáciles de perdonar, pero tenemos que saber que a través de Cristo sí es posible y que es necesario perdonar. A veces no son cosas tan graves, que nos ha pasado y sin embargo las tenemos ahí por años y no las ponemos delante del trono. ¿Por qué? Porque para llegar nosotros a aceptar a una persona que nos hizo daño, nosotros nos tenemos que quebrar. Es imposible no quebrarse. Bueno, porque no es lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo parece el quebrantamiento? Cuando hay algo que Dios me está pidiendo, que yo sé que yo no lo puedo hacer. Pero es justamente ese es el punto donde Dios puede obrar. No puedo perdonar, ok, me quiebro. Ahora que estoy quebrado, ahí viene el Espíritu Santo y me dice, ahora sí podés. Porque si hay alguien que nos enseñó a perdonar, es Él, en la cruz. O sea, no somos faltos de recursos para perdonar. En Él sí lo podemos hacer, claro que sí. Pero es sumamente importante entender la función del quebrantamiento. Pues si no hubiese quebrantamiento, no hay posibilidad de perdonar. Podemos estar años sin perdonar a alguien. Es necesario quebrarse. Tres, renunciar a las mentiras del trauma. Dice acá, cada herida deja una mentira incrustada. No vales, no eres amado, nunca vas a sanar. Pero el quebrantamiento permite rendir esas voces ante Dios y declarar su verdad sobre nosotros. Mentiras como nunca seré suficiente, no valgo, Dios no me ama, ¿sí? Se reemplazan con la verdad bíblica. Eres un hijo de Dios, eres amado, eres libre. Es decir, ¿podemos tener voces todavía contrarias? Sí, puede ser, pero tenemos que hacer una renuncia y un quebrantamiento de esas voces, no aceptarlas y aceptar lo que sí dice Dios de nosotros, que esa es sí la verdad. Aceptarla no solamente en la mente, sino en el corazón. ¿Somos hijos? Sí, somos hijos. ¿Somos amados por Dios? Indudablemente, si no, no hubiese muerto en la cruz. ¿Somos libres? Sí, porque Él nos trajo libertad sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, esa es la verdad. Y todas estas funciones que tiene el Espíritu Santo, puede quitar cualquier tipo de trauma en nuestro corazón. ¿Mm? Siempre a través de algún quebrantamiento. Porque evidentemente cuesta todo esto, ¿no? Cuatro, ser llenos del Espíritu cada día. El quebrantamiento no es el final, sino el comienzo. Después de derramarte ante Dios, deja que Él te llene con su espíritu. Como un odre nuevo, recibe vino nuevo. El quebrantamiento vacía, pero el Espíritu Santo llena. Ese quebrantamiento interno, ¿sí? Que lo hacemos porque nuestra naturaleza caída, ¿sí? Que todos tenemos, debe ser quebrada. Nosotros tenemos que matar a esa naturaleza. ¿Cómo? Quebrándola. Es una forma, quebrándonos. Ahora, una vez que esa situación de quebrantamiento nos vacía, es el mejor momento ¿para qué? Para que Dios nos llene. Es como decía antes, ¿no es cierto? El punto del quebrantamiento es el punto de inflexión donde Dios tiene la oportunidad de llenarnos, de sanarnos, de restaurarnos, de hacer lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí?
Salmos, volvemos al Salmo. Perdón, quiero leer Efesios 5:18 y ser llenos del Espíritu en tiempo presente y continuo. El ser lleno es un mandato, ¿sí? Tenemos que ser llenos, ¿por qué? Porque es mejor estar lleno del Espíritu Santo, porque el que, como habíamos visto antes, ¿no? Somos guiados a la verdad, su presencia nos da gozo, nos da poder, etcétera, todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Sí, por eso el concepto de ser lleno deja de ser una opción para nosotros, es un mandato, o sea, tenemos que ser llenos. Salmo 10, 52 dice, los sacrificios de Dios, el espíritu quebrantado, ya lo habíamos leído. Este quebrantamiento es fundamental y es la única manera en que uno llega a ser un vaso útil para el Señor. Miren qué tiempo, qué tema, ¿no? Eh, la otra vez hablamos servicio, ¿se acuerdan? Que un poquito el enfoque que queremos dar a este módulo es servicio. Bueno. ¿Quiénes pueden servir? Todos sí, pero había también condiciones. Podemos todos servir porque somos hijos, pero fíjense qué importante es servir a Dios con un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque los que han aprendido a que el corazón se quebrante para que Dios obre, Dios va a obrar de manera diferente al que no se quebrante. Lo va a usar más como un vaso, como un instrumento útil. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vamos a tener más llenura. Y esa llanura no depende solamente de una manifestación como a veces vemos, que sí puede ser, depende de un quebrantamiento interno, ¿sí? De nuestra vida. ¿Por qué? Porque es una decisión. Dios no nos va a obligar a que nosotros le amemos, que nosotros le sirvamos, que nosotros perdonemos. No nos va a obligar. Va a producir nosotros pesar, carga, ¿sí? Va a producir eso para que venga el verdadero arrepentimiento, el quebrantamiento y nosotros, a través de su verdad, de su luz, digamos, bueno, sí, me quebranto y ahí viene el cambio, ahí viene la llanura, ¿sí? Y nos hacemos vasos útiles, ¿sí? Mucho más útiles. Entonces, ¿qué es el quebrantamiento espiritual? Quebrantamiento no es destrucción, sino reconocimiento de nuestra fragilidad delante de Dios. Esa me gustó, ¿eh? Esa está buena, hay que ponerla en Facebook. ¿Sí? Quebrantamiento no es la mentalidad, ¿no? De religiosa. No, Dios es malo, entonces te quebranta y te hace sufrir. Dios, no, 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 Dios es muy bueno. Y es tan bueno que no nos quiere ver igual. Nos quiere quebrar con el objetivo de que nosotros aprendamos que somos frágiles y que Él nos puede sanar, que Él tiene el poder para hacerlo. Que podamos experimentar lo que jamás en la vida experimentamos, sanidad de los traumas, sanidad de las heridas, la capacidad de perdonar, cosas que ningún ser humano en la tierra puede hacer sin Dios. Entonces, es evidente que tenemos que cambiar esa mentalidad también, ¿no? Del tema de la palabra quebrantamiento, porque no es una palabra para nosotros fea, debe ser nuestro amigo, decir, uy, tuve la capacidad de quebrantarme en esto y ahí vino el cambio. Gracias a ese quebrantamiento yo salí del pozo. Miren, puede haber una persona, qué sé yo, a ver, hoy es muy común ver, por ejemplo, los divorcios, ¿no es cierto? Miles de divorcios hay todos los días. Bueno, ok. Se arman unas guerras cuando se separan los hombres y las mujeres que tienen hijos y empiezan a pelearse, tanto en la cuestión material con los hijos, es evidente la falta de perdón, la falta de resolución de ese tramo, la falta, ¿no? de haberse quebrado y habérselo entregado a Dios. O sea, bueno, puede pasar que haya un divorcio siendo cristiano, sí, puede pasar, pero lo tengo que solucionar a través de Cristo, a eso también. Y es necesario quebrarse, ¿sí? Entonces, es el camino que tenemos para que nuestro corazón sea quebrado, pero sea restaurado a la forma de Dios, al concepto de Dios, ¿sí? Bien, Dios no puede sanar lo que ocultamos.
El quebrantamiento permite abrir el corazón para que el Espíritu Santo trabaje. ¿Sí? Ahí está. ¿Quebrantamiento qué hace? Y ya estamos entregados. Ya está. No, no me puedo esconder más. Esto es así, sí. Me quiebro, lo cuento, lo digo. ¿Sí? Entonces eso trae libertad a nuestro corazón, perdón verdadero y restauración. Las causas del quebrantamiento. Pecado personal nos aleja de Dios y produce vacío interior. El pecado siempre nos separará de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no peca. Y dice primero de Juan que el Hijo de Dios no peca y el que peca es hijo del diablo. Es bastante fuerte lo que dice ahí, pero nosotros tenemos que darle el peso que tiene el pecado. El pecado es eh, el que peca, el que practica el pecado es hijo del diablo, ¿no? Si no tiene que ser algo natural pecar. Pecar era natural fuera de Cristo. Dentro de Cristo no es natural porque Cristo no peca. Y si Cristo está en nosotros, Cristo no peca. Y yo no peco. Heridas profundas, traumas, abuso, rechazo, abandono. Como les digo, hay heridas que son muy profundas, evidentemente. Ahora miren, al nivel de la profundidad de la herida va a ser la necesidad de la profundidad del quebrantamiento. ¿Se entiende? Es muy importante eso. Si yo no logro profundizar mi quebrantamiento, no voy a ser completamente sano de un trauma, completamente sano de un abuso, completamente sano de un rechazo o de un abandono. No sé si vieron hace poco que estuvo esta, ay, ¿cómo es? Que estuvieron investigando el mar. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama la gente que estaba investigando el mar, la profundidad y ahí los bichitos que hay abajo del mar? Bueno, ese. Ahora, fíjense que de acuerdo a la profundidad del mar, ¿sí? Había 800 metros, 1000 metros, 1500, 2000, 2500, llegaron hasta 3000 metros de profundidad. Y de acuerdo a la profundidad, al nivel de profundidad, era el tipo de pez que habitaba ahí. ¿Me siguen la idea? Si yo quiero lograr en mi corazón sanar algo que es muy profundo, mucho dolor, tengo que ir más profundo. Mi quebrantamiento tiene que ser más profundo. Cuando uno ve el Salmo 51, David está destrozado. El Salmo 32 dice, se envejecieron mis huesos. El Salmo 32. El 51, mirá, quítame todo lo que quieras, ¿no? Pero no me quites tu Espíritu Santo. Estoy, ¿no? Realmente las expresiones de David son muy fuertes, porque profundizó su dolor. Y ese quebrantamiento, del cual él sabía, dice, que es el texto que de base que tenemos acá, es lo que no desprecia a Dios. Es donde Dios va a venir a nuestro auxilio para sanarnos y restaurarnos. Por eso es tan importante el quebrantamiento. Pruebas y desiertos, situaciones que nos rompen el orgullo y la autosuficiencia. A veces Dios nos hace pasar por desiertos y autosuficiencia. A veces decimos, ¿para qué? ¿Para qué paso por todo esto? Si otros no lo pasan y no es necesario que yo lo pase. No, siempre es necesario, si Dios lo permite, porque es necesario. Por eso el quebrantamiento, las pruebas nos sirven para descubrir cosas en nuestro corazón. ¿Mm? Bien, vamos un poquito más rapidito. Propósito del quebrantamiento, sanar. Dios nos quebranta para destruir, sino para sanar lo que está herido o enfermo. Restaurar la identidad a través del quebrantamiento, Dios borra la mentira del trauma y afirma su verdad. Preparar para una nueva llenura, lo que estuvimos hablando. Dios nos llena odres viejos. Primero quebranta para hacer un recipiente nuevo, ¿sí? Y formar carácter. El quebrantamiento es parte del proceso de madurez espiritual. Resultado del quebrantamiento genuino, paz interior profunda, restauración emocional, relaciones sanas. ¿Quién no quiere todo esto? Sensibilidad espiritual renovada, una nueva visión de Dios y de uno mismo.
Qué importante, ¿no? Pero claro, ¿a quién? Levante la mano a todos los que les gusta el quebrantamiento. A nadie. Pero es el camino que nos conduce a todo esto, ¿no? A más profundidad, a restauración, a sanidad. ¿M? Eh, esto es así. Las preguntas que nos podemos hacer: ¿qué área de tu vida se siente quebrada hoy? ¿A qué mentira has estado aferrado a causa de alguna herida? Eso tenemos que revisarnos. ¿Estás dispuesto a perdonar, a soltar? Tema de perdón. ¿Le estás permitiendo al Espíritu Santo llenar las áreas vacías? Cada área. El quebrantamiento no te destruye, te abre el corazón para ser reconstruido por Dios. ¿Sí? Bueno, y después acá tiene una actividad. Ya se lo subí como para un ejercicio. Tres vidas, la de Job, la de Jonás y Pedro. Viendo esas vidas, uno puede ir viendo también en qué áreas ellos fueron quebrados, pero donde Dios también es una gran obra. Les pasó a ellos y nos pasa a nosotros, ¿sí? En distintas áreas, pero el principio es el mismo, el quebrantamiento. Job, ¿fue quebrantado Job? Wow, si fue que ese es uno de los que más fue quebrantado. Los hijos se le murieron, todo lo material se le fue, se llenó de enfermedad, o sea, todas las áreas juntas en poco tiempo. Nosotros que vemos emociones, esto sería que los recursos psíquicos no le alcanzaron para resolver a pobre Job en tan poco tiempo tantos traumas, tantas cosas difíciles, ¿no? Nadie soporta eso, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó al final del libro? Antes yo te oía, dice Job, ahora te veo. El quebrantamiento que él pasa en toda su experiencia le permite a él, como decía antes, de los beneficios, conocerse a sí mismo. Sí, conocer a Dios, evidentemente. Jonás, Jonás, el profeta rebelde, le dijo, bueno, tenés que ir para acá. No, no, me voy para otro lado. No quiero predicarle, ¿no? En la justicia propia, porque no quería que Dios perdonara a ese pueblo, a los ninivitas, que eran terribles, la verdad. Pero él tenía que conocer el Evangelio. Jonás no conocía el Evangelio. Jonás no sabía de la misericordia de Dios. Y lo tiene que aprender por la experiencia del pez. Fue quebrado adentro de un pez, ¿sí? Y pudo ahí darse cuenta de su necesidad. Y Pedro, bueno, Pedro pasa por un montón de cosas, pero en una oportunidad Jesús le dice a Pedro, mirá, Pedro, vos me vas a negar. Satanás ha pedido tu vida para zarandearte y te puedo asegurar que me va a negar. No, no, no. Bueno, no te voy a negar. ¿Qué pasó con Pedro? Le negó. ¿Y qué pasó después? Y se quebró. Lloró amargamente, dice la Biblia, cuando él tuvo que mirarlo en el patio de ahí de los romanos y él lo negaba, ¿no? La mirada de Jesús en ese momento fue terrible, porque lo estaba negando al maestro. Entonces, pero esos quebrantamientos, esos momentos, a nosotros nos permiten realmente sanar el corazón, tener otra perspectiva de nosotros, de Dios, de la vida, ¿sí? Así que tenemos que cambiar la perspectiva del quebrantamiento como algo muy bueno para nosotros. Qué difícil, qué doloroso, puede ser, sí, es cierto, pero son los medios que Dios usa, ¿no? Para nuestra vida. Bueno, les dejo 2 minutitos, perdón, 2 minutitos porque este Zoom creo que el máximo son 40 minutos, así que abran los micrófonos y estaría bueno que hagan las tareas, comenten en el WhatsApp algunas cositas que hablamos o experiencias personales, compartir algún texto, lo que quieran, ¿sí? Abran el micrófono y puedan preguntar algo. Fue medio rápido la clase, pero nuestra profe está de viaje, por eso no pudimos usar el otro sistema. Pero bueno, ya el jueves que viene está con nosotros, Esther. Mariano, bienvenido también a la clase. Bueno, a ver, una palabrita, a ver, poder de síntesis. Igual queda grabado, ¿sí? Lo pueden volver a ver.
¿Tuvieron alguna experiencia de quebrantamiento donde Dios les mostró algo? A ver. Eh, otra vez yo. Dale, dale, sí, sí. Eh, Viendo esto del quebrantamiento y la clase que estamos teniendo hoy, eh, Sí. a mí me ha pasado hace un par de años atrás, tuve una pérdida, si no, si no de vida, sino de compromiso, de rotura, y, y el Señor creo que yo tuve que quebrantarme para que Él pueda restaurarme, para que Él pueda edificarme en Él y entregar todo lo malo que yo todavía tenía la vieja naturaleza. Ujú. Y, y hoy en esta clase me siento muy identificado con lo que me pasó en su momento. Qué bueno. Está Eh, bien, bien. Así que Bueno, me pero ahora lo me llegó podés ver mucho desde que arriba eso, ¿no? Podés verlo de otra manera, con otra perspectiva. exactamente. Hoy lo veo de otra manera, como le decía recién también cuando le dije que no entendía, hoy lo entiendo de otra manera, lo veo de otra perspectiva en Cristo y lo bueno que pude soltar, algo que a lo mejor por ahí me aferraba, a algo que no, que, que muchas veces la naturaleza vieja y uno no quiere desprenderse, no quiere resignarse, hasta que logré entender que era necesario desprender, soltar y que el Señor iba a reconstruir, me iba a edificar en él y me iba a hacer otra persona, a la Amén. cual estoy, por supuesto que todavía tengo mucho Sí, sí, que, sí. que sanar, que curar, que edificar, pero es más llevadero cuando uno lo tiene a Cristo. Amén. Bueno, muy bien, gracias, Fabi. Gracias. Bueno, uno más porque se nos va el tiempo. A ver, compartan cortito, algo. Bueno, le comparto yo. Dale, Buenas Mariano. noches, antes que nada, y Dale, dale. disculpen la demora. Sí, A mí me llegó esto del quebrantamiento que tuve a los 21 años, cuando conocí el camino, y me llevó a quebrantarme tanto después de haber vivido la experiencia de haber tenido un padre biológico que golpeó a mi madre cuando estaba yo en la panza, le compró inyecciones para abortarme. claro, Intentó 20.000 formas de no tenerme, 20.000 formas. A los 3 años de vida mío nos abandonó, se fue con otra familia y ya tenía hijos por otro lado. claro, Y todo eso toda esta palabra me llevaba a ese momento, ¿no? De perdonarlo hoy en día, a los 21 años, perdonarlo, compartir después vacaciones con él, empezar a aprender a amarlo, a quererlo. Después calcularle que a los 24, 23 años empecé a decirle feliz día del padre, te amo, feliz cumpleaños. O sea, fue todo un proceso muy de Dios, porque si claro. fuese por nuestra carne no sería. Pero ese fue uno de mis mayores Qué quebrantamientos en bueno, mi vida. qué bueno. Sin lugar a duda, cuando nos convertimos ahí, ¿no? Una revolución ahí, pasamos de las tinieblas a la luz, o sea que es un choque muy fuerte, ¿no? Y experiencias fuertes también. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Oramos y cerramos la clase. Padre, te damos gracias que esta palabra, esta semilla y que todo lo que vamos a seguir trabajando en esta semana sea de bendición para nuestra alma, nuestro espíritu y podamos ser fieles en ser llenados en todas las áreas vacías que quedan aún de nuestra alma y nuestro espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Y oramos en fe, Señor, que todo en ti es posible, perdonar, ser restaurado, ser sanado a través del quebrantamiento. Danos la valentía para poder asumir, Señor, este compromiso de estar, Señor, siendo obediente a tu voz en todo tiempo y en toda circunstancia. Gracias, papá, te amamos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén.
Va a quedar grabada la clase, ¿sí? Si la quieren ver Bien, de principio, la va a quedar grabada. bueno, Bendiciones. gracias, bendiciones, buenas noches. Buenas noches.